Descubrí la infidelidad de mi esposa y la desenmascaré frente a toda la familia, no te imaginas lo que pasó. Logré que mi novio obtuviera un puesto dentro de nuestra empresa, pero tiempo después presentó un reporte falso de acoso en mi contra con el fin de desplazarme de mi cargo. Con 32 años encima, necesitaba desahogarme. Los últimos meses han sido una tormenta de sucesos que aún intento procesar. Estoy en mis 30 y pocos, y desde hace unos 4 años formo parte de una firma corporativa en Chicago, dentro del sector financiero. Al inicio entré como analista financiero, pero con constancia y dedicación fui escalando hasta llegar a gerente senior de finanzas, dirigiendo un equipo propio. El empleo era bastante gratificante, un buen salario, beneficios razonables y, para sorpresa de muchos, realmente me gustaba levantarme cada día para ir a la oficina. Aunque otros lo catalogaran como una rutina tediosa. Hace aproximadamente un año, conocí a Amy en la casa de un amigo que estaba en plena mudanza. Ella me pareció encantadora y, al igual que yo, trabajaba en el área financiera, aunque lo hacía en una startup que pasaba por momentos complicados en el centro de la ciudad. La química fue inmediata, nos pusimos a conversar sobre hojas de cálculo, análisis de mercados y demás temas que para otros son aburridos, pero que para nosotros eran interesantes. En pocos meses, Amy se mudó a vivir conmigo. Aunque la relación avanzó de manera acelerada, todo parecía fluir de maravilla. Compartíamos aficiones, teníamos horarios laborales similares y disfrutábamos genuinamente de estar juntos. Después de varios años de relaciones mediocres, pensé que por fin había encontrado a la persona correcta. Ella conoció a mis padres durante las comidas de los domingos y pasaba fines de semana con mis amigos. Era, en apariencia, la compañera perfecta. Sin embargo, todo se complicó cuando la compañía en la que trabajaba Amy se declaró en bancarrota. Un viernes, en una reunión sorpresa por Zoom, le comunicaron su despido sin previo aviso, dejándola devastada. Durante varias semanas la vi sumida en un ciclo de solicitudes de empleo, soportando rechazos constantes en un mercado laboral sobresaturado, mientras luchaba por conservar la seguridad y entusiasmo que la caracterizaban. Verla llorar a escondidas, quedarse en cama hasta tarde y apenas probar bocado me destrozaba, porque era insoportable ver cómo se apagaba aquella chispa en sus ojos. Ante la angustia que atravesaba, apareció una vacante como analista financiero junior en mi empresa, y aunque era consciente de que mezclar la relación personal con lo laboral podía traer problemas, también sabía que Amy tenía el talento suficiente. Por eso hablé con Sara, una amiga que trabajaba en recursos humanos, y le pedí que considerara su perfil, respaldando su capacidad profesional más que nuestra relación. Gracias a esa recomendación, le dieron la oportunidad de presentarse, y tras una entrevista exitosa, fue contratada en menos de 2 semanas. Al comienzo todo parecía mejorar. Íbamos juntos a la oficina, de vez en cuando compartíamos el almuerzo, y dentro de la empresa Amy se mostraba impecablemente profesional. No había excesos de afecto ni favores especiales por ser mi pareja, al contrario, se esforzaba más que cualquiera para demostrar que merecía el puesto por sus propios méritos. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Sin embargo, apenas 2 meses después de su llegada, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Amy empezó a quedarse en la oficina hasta muy tarde casi todas las noches, justificando que quería impresionar al director financiero. De pronto, comenzó a ser invitada a reuniones de alto nivel, algo muy poco común para alguien en un cargo junior, y aquello despertó en mí una desconfianza inevitable. También se interesaba de manera desmedida en mis proyectos, preguntando constantemente sobre modelos financieros y estructuras de informes que excedían completamente las responsabilidades de su puesto. Al inicio pensé que era tierno su entusiasmo por aprender, pero con el tiempo me resultó inquietante. Amy mostraba actitudes que me hacían sospechar, llegaba a casa exaltada, hablando sobre conversaciones que no debería conocer,
mencionando a directivos y planes futuros como si fueran conocidos de toda la vida. Aunque esos proyectos aún ni siquiera habían sido presentados oficialmente. Más de una vez confundió mi computadora con la suya, y cuando le preguntaba de manera casual por su día, sus respuestas fluctuaban entre evasivas exageradas y explicaciones tan detalladas que parecían ensayadas de antemano. Una sensación incómoda comenzó a crecer en mí, algo no encajaba, aunque todavía no lograba identificar qué era exactamente. La situación alcanzó un punto crítico el lunes pasado, cuando fui citado a una reunión con el área de recursos humanos y el vicepresidente de mi departamento. El ambiente estaba cargado de tensión, el responsable de recursos humanos evitaba mirarme a los ojos, mientras el vicepresidente mantenía una expresión rígida, la típica que antecede a malas noticias. Con voz firme y distante, el encargado de recursos humanos comunicó que se había registrado una denuncia formal en mi contra. Según las acusaciones, yo habría utilizado mi posición para presionar a una subordinada a mantener una relación y, además, contribuido a crear un ambiente de trabajo hostil. Me quedé paralizado. Incluso solté una risa nerviosa, no porque la situación me pareciera graciosa, sino porque mi mente no podía asimilar semejante absurdo. Siempre me había conducido con un profesionalismo intachable. Evitaba relacionarme fuera de la oficina con mi equipo y hasta rechazaba invitaciones sociales con tal de mantener los límites claros. Intenté averiguar quién había presentado la queja, pero me dijeron que por motivos de confidencialidad no podían darme esa información hasta concluir la investigación. Mientras tanto, me reasignaron a un proyecto remoto y sin importancia, con la excusa de que era una medida temporal mientras se resolvía el asunto. Con el corazón destrozado, recogí mis pertenencias sabiendo que 4 años de esfuerzo y una reputación bien construida estaban en riesgo por acusaciones infundadas. En el camino de regreso a casa repasé mentalmente posibles culpables. Pensé en Jason, del área de presupuestos, quien siempre había mostrado resentimiento porque yo fui ascendido en lugar de él, en Rachel, de compras, con quien había tenido una discusión fuerte meses atrás. O incluso en alguno de los nuevos integrantes de la compañía, con quienes apenas había tenido trato. Nada encajaba del todo. Llegué a mi apartamento agotado, con una sensación paranoica y la mente dando vueltas sin parar. Fue entonces cuando apareció Amy. Entró sonriente, dejó caer su bolso junto a la puerta y empezó a contar con entusiasmo que había sido invitada a una reunión exclusiva con el director financiero. Según sus palabras, sus aportes habían dejado sorprendidos a todos los presentes. Mientras fingía escucharla, empecé a notar un patrón, el acceso que había conseguido de repente y la manera en que hablaba de todo como si ya perteneciera al círculo de altos mandos. En ese momento las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Su cambio repentino de actitud, su costumbre de callar cuando yo entraba a una habitación, el nuevo hábito de bloquear su teléfono, algo que antes nunca hacía. Y su insistencia en preguntarme por proyectos que yo no había mencionado, proyectos que solo conocían los directivos. No quise enfrentarla de inmediato, preferí observar su reacción. Me recosté en el sofá, crucé los brazos y, con un tono seco, comenté, hoy fue un día extraño en el trabajo. Ella apenas respondió y, casi de forma automática, cambió de tema insinuando que alguien estaba diciendo que yo era demasiado amigable con otras mujeres. Su contestación, acompañada de una pausa apenas perceptible y un comentario entrecortado, me dejó con la impresión de que algo más se escondía detrás. El ambiente se volvía cada vez más enigmático y yo me encontraba atrapado entre la incredulidad, la confusión y una creciente sospecha. 4 años había trabajado en esa empresa sin un solo inconveniente. Y de repente, justo tras la contratación de Amy, todo se transformó en un caos. Mientras repasaba la rutina, la observé con atención, intentaba parecer relajada, pero su mirada delataba que estaba actuando de manera calculada.
Me pregunté si alguien estaría dispuesto a llegar a cualquier extremo con tal de ascender en la compañía, incluso a destruir la carrera de otro. ¿No te parece un poco paranoico pensar que todo es parte de un plan?, me dijo Amy, con un tono que aparentaba calma pero que escondía tensión. Paranoico, respondí con voz tranquila, aunque dejando ver un matiz incisivo. Le recordé que esa misma semana me habían apartado de todos los proyectos importantes y que ahora me encontraba relegado a tareas insignificantes, mientras, curiosamente, ella se rodeaba de ejecutivos a pesar de ser apenas una analista junior. Amy soltó una risa nerviosa y replicó, ¿me estás acusando de traicionarte? Me incliné hacia adelante, aclarando que no se trataba de acusaciones, sino de intentar entender cómo alguien podía escalar tan rápido en la empresa sin saber exactamente a quién debía dirigirse ni qué hilos mover. El silencio se prolongó entre nosotros. Observé cómo su sonrisa habitual se desvanecía y su postura se endurecía, como si estuviera cansada de mantener una fachada demasiado tiempo. En ese instante, Amy dejó caer la máscara, me miró con una intensidad desconocida, como si al fin hubiera decidido dejar de fingir. Soltó un suspiro largo y controlado antes de hablar. Sabes, ya no importa, todo está dicho, afirmó con voz seca. ¿Eso es todo?, pregunté, sorprendido por la crudeza de su tono. Amy me miró fijamente y replicó, no eres ingenuo, Jake, sabes perfectamente por qué hemos llegado hasta aquí. Tú me conseguiste ese empleo, fuiste quien abrió la puerta para mí. Se inclinó hacia atrás y añadió con un aire de burla, ¿de verdad crees que Recursos Humanos hubiera considerado mi hoja de vida sin tu intervención? Movió la cabeza con un gesto entre resignación y sarcasmo, como si estuviera midiendo si valía la pena seguir siendo honesta. Agradezco el impulso inicial, pero fingir que eso fue suficiente sería una mentira. Nadie escala tan rápido desde un cargo junior sin estrategias, soltó con frialdad. No hablaba con rabia, parecía más bien narrar hechos, como si explicara un reporte de clima. Así que tu solución fue destrozar mi carrera para ocupar mi lugar, le respondí, con incredulidad. Ella me observó con calma antes de contestar, no exactamente, las circunstancias ya estaban resueltas. Solo aproveché la oportunidad. Fue ahí cuando entendí la magnitud del engaño. Más allá de perjudicarme profesionalmente, lo más devastador fue notar que nuestra relación, todo lo que habíamos construido, ya no significaba nada para ella. Para Amy era preferible inventar denuncias falsas antes que enfrentar la realidad y terminar lo nuestro con honestidad. Me acerqué un poco más, bajando el tono de voz pero hablando con firmeza, Amy, has cruzado un límite. Lo que hiciste no es una simple maldad, es algo que puede acabar con tu propia carrera. Las acusaciones falsas no son un juego, son una bomba legal que podría estallar en cualquier momento. Y si piensas que me quedaré de brazos cruzados mientras manipulas la verdad, te equivocas. Ella no se inmutó. Apenas dejó escapar una leve sonrisa, como si ya estuviera cansada de la conversación. Yo sabía que nuestra ruptura no resolvería mi situación profesional, pero lo que sí tenía claro era que no podía permitir que siguiera manipulando mi vida. Entonces, con voz firme, lancé la decisión que ya no podía postergar. Empaca tus cosas. Tienes hasta mañana en la noche para encontrar otro sitio donde quedarte. También es mi hogar, contestó ella, buscando justificar su permanencia. Fuiste tú quien me pidió que me mudara, no puedes decidirlo todo solo. Ese apartamento había sido mío desde mucho antes de que ella llegara con una maleta, así que le respondí recordándole que la responsabilidad legal estaba únicamente a mi nombre. Su rostro se endureció, pero no encontró argumento alguno para contradecirme. Se acabó, Amy, concluí con determinación. Totalmente terminado. Estás exagerando, murmuró ella, con un tono inseguro, muy distinto a la seguridad que solía mostrar. Sabía perfectamente que había cruzado una línea. Tras un silencio breve, cedió,
de acuerdo, recogeré lo esencial esta noche y luego vendré por lo demás. Mientras la veía meter ropa y artículos personales en una maleta, actuaba como si mi decisión fuera injusta. Antes de salir, me lanzó una última advertencia: todo esto no habría ocurrido si me hubieras ayudado a crecer dentro de la empresa. Pudiste recomendarme para cargos de dirección, pero siempre estuviste obsesionado con evitar conflictos de interés y en ganarte tu puesto a pulso. No todos tenemos el privilegio de esperar años para ser reconocidos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. La rabia me recorrió entero. Me quedé solo en el apartamento, preguntándome cómo había confiado en alguien tan calculador. Esa noche el sueño me abandonó por completo. Reviví cada charla de trabajo, cada documento que Amy había visto en mi computadora, cada análisis financiero que compartí sin sospechar nada. De pronto recordé un detalle importante que me devolvió un poco de esperanza: siempre había sido obsesivo con guardar registros. Tenía respaldos de correos electrónicos, anotaciones de reuniones, algunas incluso grabadas con consentimiento, y notas detalladas de cada interacción relevante en la oficina. Al día siguiente, en lugar de quedarme pasivo, redacté un correo a Recursos Humanos en el que les decía: entiendo que es necesario investigar a fondo estas acusaciones. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que requieran y confío en que la verdad saldrá a la luz. Por favor, háganme saber si necesitan información adicional. Ese mismo día comencé a organizar mi evidencia. Armé una línea de tiempo con todas mis interacciones con Amy en espacios públicos o con otros presentes, reuní testimonios de colegas que podían dar fe de mi conducta profesional, y recuperé mensajes de texto que probaban que nuestra relación existía mucho antes de que ingresara a la empresa, dejando claro que convivíamos juntos desde tiempo atrás. Además, encontré decenas de fotografías de eventos, viajes y reuniones familiares que desmentían por completo su versión. Pero lo más impactante fue descubrir, en la nube compartida que teníamos desde que nos mudamos juntos, capturas de pantalla que Amy había tomado de documentos confidenciales de la compañía. Entre esos archivos se encontraban datos muy delicados, nóminas de ejecutivos, incluyendo la mía, y proyecciones financieras trimestrales que aún no habían sido publicadas. Aquello dejaba claro que la situación había escalado más allá de un simple conflicto personal, se trataba de espionaje corporativo. No la confronté nuevamente, tampoco hice escándalo en redes sociales. En su lugar, decidí ser meticuloso. Recopilé cada prueba, organicé la información y se la entregué directamente a Recursos Humanos para que la investigación avanzara por el cauce correcto. Al mismo tiempo, guardé copias adicionales como respaldo personal y me dediqué al proyecto remoto al que me habían relegado, decidido a demostrar mi profesionalismo pese a todo. Pasaron 2 semanas sin recibir novedades claras. Trabajaba desde una cafetería cuando un colega me escribió para contarme rumores. Amy había retirado gran parte de sus pertenencias de la oficina y, según se decía, había estado presentando análisis en reuniones de liderazgo que eran sospechosamente similares a los que yo había desarrollado. Al día siguiente recibí la llamada que estaba esperando. El vicepresidente y el jefe de Recursos Humanos me citaron a una reunión a primera hora. Su tono sonaba distinto, menos severo, casi disculpándose. Llegué puntual, vestido de manera impecable aunque con el corazón latiendo con fuerza. La reunión fue corta pero decisiva. Tras revisar toda la investigación, confirmaron que no había pruebas que respaldaran las acusaciones en mi contra. De hecho, se descubrió que la denuncia había sido presentada de forma maliciosa para manipular a la compañía en beneficio personal. El vicepresidente, con expresión apenada, me ofreció disculpas sinceras. Lamentamos profundamente la manera en que se gestionó todo, me dijo. Debíamos tomar en serio la denuncia, pero tendríamos que haber manejado mejor la situación. Tu puesto será restituido de inmediato y recibirás la compensación correspondiente. No me podían revelar las sanciones exactas contra Amy por motivos de confidencialidad,
pero todos sabíamos que la investigación apuntaba hacia ella. Además, me aseguraron que la política de la empresa frente a denuncias falsas sería aplicada con todo rigor. Al finalizar la reunión, les entregué un sobre con pruebas adicionales que había reunido por mi cuenta. El vicepresidente lo abrió intrigado y me preguntó, ¿qué es esto? Dentro había evidencia de que Amy había accedido indebidamente a información confidencial más allá del caso de acoso. En cuanto revisaron esos documentos, el ambiente en la sala cambió por completo. El vicepresidente, que hasta entonces se mostraba conciliador, adoptó una expresión seria y fría. Tras realizar una llamada rápida, regresó y me dijo, gracias por entregar esta información, tomaremos acciones inmediatas. Menos de media hora después, ya en mi escritorio y de nuevo en mi verdadero cargo como gerente senior, recibí un correo dirigido a toda la compañía donde se anunciaban cambios organizativos importantes. Para mi sorpresa, mi nombre aparecía oficialmente reinstalado en mi puesto, además de asignarme la dirección de una nueva iniciativa estratégica. En la lista de empleados, el nombre de Amy había desaparecido por completo. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a sonar sin parar. El primer mensaje fue de Amy, ¿qué hiciste? Luego otro, mi tarjeta de acceso no funciona. Más tarde comenzaron las llamadas, cada vez más desesperadas. Para el mediodía ya tenía decenas de notificaciones que oscilaban entre reclamos llenos de rabia y súplicas desesperadas. No respondí ninguna. Los rumores en la oficina decían que esa misma mañana Amy había intentado ingresar al edificio. Pero el personal de seguridad la había detenido y escoltado directamente a una sala donde la esperaban recursos humanos y el departamento legal. Cuando intentó encender su laptop corporativa, descubrió que estaba bloqueada. La confrontaron no solo por la denuncia falsa, sino también por haber accedido y copiado información confidencial de la empresa. Habían encontrado pruebas de que durante semanas había estado enviando documentos sensibles desde su correo laboral a su cuenta personal. Lo que comenzó como un despido disciplinario se convirtió en un caso de posible delito corporativo. En ese momento le confiscaron tanto el teléfono como la computadora de la compañía. Incluso intentó llevarse su móvil personal, pero al explicarle que también estaba implicado porque lo usó para guardar datos confidenciales, se negó, lo que empeoró aún más su situación. Finalmente, la seguridad la escoltó fuera del edificio mientras gritaba que todo era un malentendido y exigía hablar con el director financiero. Según la recepcionista, 2 horas después todavía la veían fuera, haciendo llamadas frenéticas y pidiendo a otros empleados que la ayudaran a entrar de nuevo. Lo curioso es que, en mi interior, no sentí la satisfacción que hubiera esperado. En lugar de alegría, me invadió un cansancio profundo y una tristeza enorme al comprobar hasta qué punto alguien en quien había confiado podía ser tan calculador. Ella había intentado arruinar mi carrera sin pensarlo 2 veces, pero tarde o temprano las acciones tienen consecuencias. Decidí bloquear su número y pasar algunos días en casa de un amigo, por temor a que buscara aparecerse en mi apartamento. Incluso cambié la cerradura, solo por precaución. Me di cuenta de que, llegado el momento, yo también sabía jugar el mismo juego. Una semana después del incidente, la situación escaló aún más. Aunque había bloqueado su número, Amy comenzó a contactarme desde correos desconocidos. A mandar mensajes a través de conocidos e incluso llegó al extremo de deslizar una carta escrita a mano bajo la puerta del apartamento de mi amigo. Lo más inquietante fue que no entendía cómo había conseguido esa dirección. Primero me acusó de haberla delatado, luego cambió el discurso diciendo que todo era un malentendido, y poco después se tornó suplicante, escribiendo cosas como, por favor, solo háblame, aún podemos solucionarlo. Yo ignoré cada una de esas comunicaciones. El episodio más alarmante ocurrió 3 días después. De alguna manera, Amy obtuvo el número de teléfono de mi madre y la llamó llorando,
alegando que yo había malinterpretado toda la situación e incluso asegurando que estábamos comprometidos. Como si todavía existiera una relación. Eso complicó el panorama, porque mi madre y mi hermana le creyeron. Comenzaron a enviarme mensajes insistiéndome en que debía escucharla, que en toda relación hay tropiezos y que quizás solo había cometido un error. Para ellas era un simple malentendido, algo tan trivial como echar sal en el café, y no una traición que puso en riesgo mi vida profesional. Mi padre, que normalmente es más firme, me sugirió que al menos hablara con ella, para cerrar el capítulo como un caballero. Ninguno comprendía lo que realmente significa cuando alguien de tu entera confianza intenta destruir tu futuro solo por ambición. En lo laboral, la empresa me había absuelto de toda culpa de manera oficial, pero en la práctica era diferente. Una acusación de acoso, aunque sea falsa, deja una cicatriz permanente. En reuniones me decían, confiamos en ti, Jaque, sabemos que no hiciste nada malo, pero en los pasillos notaba las miradas de desconfianza. Las conversaciones que se cortaban cuando me acercaba y las sonrisas forzadas de personas que antes reían conmigo sin reservas. Mi reputación estaba hecha pedazos. Al día siguiente de reincorporarme oficialmente, mientras tomaba café en la sala de descanso, 3 compañeros se levantaron de repente fingiendo tener reuniones urgentes. A la hora del almuerzo terminé solo en mi escritorio, mirando el teléfono como si estuviera ocupado, para no mostrar lo aislado que me sentía. Era evidente que ya no me trataban igual, con amabilidad superficial, sí, pero con una distancia que me hacía sentir como si fuera radioactivo. Los únicos que mantenían una conducta normal eran mis subordinados directos, aunque sospechaba que lo hacían más por temor que por confianza. Ser visto como un paria con autoridad era lo más incómodo que había experimentado. Tras una semana de soportar esa tensión, decidí hablar con mi vicepresidente, Mark. Lo encontré una noche en su oficina y le dije claramente, estoy notando que el equipo no se siente cómodo con mi regreso. Él evitó mirarme al principio, pero finalmente suspiró y confesó, Jaque, seré franco contigo. Tu reputación aquí ha quedado comprometida. Quizá lo mejor sea empezar de nuevo en otro lugar. Era su manera elegante de decirme que querían que me fuera, sin despedirme formalmente para evitar problemas legales. Intenté defenderme señalando que todos sabían que Amy había mentido, que la investigación lo había demostrado. Mark me respondió con frialdad corporativa, una cosa es saberlo, y otra es creerlo. No podemos obligar a la gente a sentirse cómoda contigo. Quedé absuelto en papel, pero en la práctica me habían convertido en alguien indeseable dentro de la misma empresa a la que había dedicado 4 años de mi vida. Esa noche, de regreso en casa, comencé a enviar currículums. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal. Confiaba en que no sería tan difícil encontrar otra oportunidad en finanzas. Tenía evaluaciones brillantes de desempeño, experiencia sólida y logros comprobables. Pero había un detalle que lo complicaba todo, la mancha de una acusación de acoso en mi historial. Por motivos legales, Recursos Humanos no podía confirmar ni desmentirlo cuando una nueva empresa pedía referencias, pero la duda siempre quedaba flotando. Aún así, con determinación, dediqué mi primera semana de búsqueda a postularme con entusiasmo. En un fin de semana envié 15 solicitudes, personalizando cada carta de presentación como si mi futuro dependiera de ello. Finalmente logré conseguir una entrevista en una firma financiera de tamaño medio ubicada en el centro de la ciudad. La primera entrevista telefónica fue prometedora. Mis credenciales coincidían casi a la perfección con lo que buscaban, y el reclutador sonaba realmente entusiasmado con la idea de sumarme a su equipo. La reunión presencial también comenzó con buen pie, el gerente de contratación parecía impresionado por mis logros y mis conocimientos técnicos. Pero llegó la pregunta inevitable. ¿Por qué estás buscando dejar tu puesto actual? Yo ya tenía preparado un discurso ensayado frente al espejo.
Respondí con una sonrisa forzada, busco nuevos retos y oportunidades de crecimiento. Mi empresa actual me ha permitido aprender mucho, pero siento que ya no hay espacio para avanzar. El gerente asintió lentamente, pero después me lanzó otra pregunta: ¿hay algún otro motivo detrás de tu decisión de renunciar? Se me quebró un poco la voz. Soy pésimo mintiendo, y aunque intenté mantener la compostura, la tensión era evidente. El resto de la entrevista se volvió mecánico, con preguntas cortas y respuestas rápidas. Jamás recibí la llamada de regreso. En mi segunda entrevista, con una firma más grande, decidí ser más ambiguo respecto a mi salida. Me enfoqué en hablar sobre lo que me atraía de ellos, sus proyectos y la posibilidad de crecer. 3 días después, recibí un correo educado agradeciéndome el interés, pero rechazando mi candidatura. La tercera entrevista fue la peor. El entrevistador, Trevor, con su corbata impecable y un perfume sofocante, parecía tener información que no debía. A mitad de la conversación me lanzó: mira, tengo que preguntarlo directamente, ¿hay algún incidente en tu empleo anterior que debas aclarar? Nuestra empresa realiza verificaciones exhaustivas. Sentí que el estómago se me hundía. Negué con la cabeza, intentando mantenerme firme. Él insistió: aquí cuidamos mucho el ambiente de respeto. Poco después descubrí que una amiga de Amy trabajaba en su departamento de recursos humanos y ya había esparcido su versión de la historia. El mundo es pequeño, pero el rumor es infinito. Después de 3 semanas sin empleo, mis ahorros empezaron a esfumarse. Siempre había sido organizado con el dinero, pero jamás planifiqué quedar desempleado a causa de una pareja manipuladora. El contrato de arrendamiento, ahora solo a mi nombre, estaba por vencer, y el casero pretendía subir la renta un 15%. Sin ingresos, aquello era imposible de pagar. Terminé mudándome del sofá de mi amigo Tyler a un estudio diminuto, el más barato que encontré. Estaba justo encima de un bar ruidoso y debajo de un vecino que, a juzgar por los sonidos, parecía entrenar caballos a medianoche. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba la respiración de los de al lado, y la ducha apenas escupía gotas frías con desgano. El mobiliario incluía un colchón hundido que guardaba la forma del dueño anterior, una mesa coja sostenida con guías telefónicas viejas y un refrigerador que gruñía como si conspirara contra mí. Pero por $850 al mes, no podía exigir lujos. Bastante tenía con rogarle al banco que me dejara usar la tarjeta de crédito. Mientras yo cenaba ramen por 5ª noche consecutiva, en mi antigua empresa el departamento legal se preparaba para un contraataque. Kevin, un excompañero que aún mantenía contacto conmigo, me actualizaba cada vez que nos encontrábamos. Descubrieron que Amy había estado reenviando correos con información sensible de presupuestos a su cuenta personal, clasificándolos en carpetas. Y que iba de oficina en oficina haciendo preguntas inocentes sobre proyectos futuros, para luego presentar esas ideas en reuniones con la directiva. Era parasitismo corporativo ejecutado con precisión quirúrgica. Lo más incriminatorio fue hallar borradores de correos donde practicaba distintas versiones de su denuncia de acoso laboral, como si ensayara cuál sonaría más convincente. Ni siquiera se preocupó por borrar el historial, olvidando que los borradores se guardan en los servidores y que el área de TI supervisa patrones de búsqueda. La gota final fue descubrir entre los archivos robados datos de una fusión confidencial. La empresa planeaba adquirir una firma más pequeña con clientes estratégicos. Y Amy ya había contactado a uno de sus contadores a través de LinkedIn. El resultado fue devastador para ella: orden de restricción en proceso, demanda civil y la posibilidad de enfrentar cargos penales por espionaje industrial. Para mí fue un consuelo amargo, pero un consuelo al fin. 2 meses después, la desesperación me obligó a ampliar el horizonte. Empecé a postularme a puestos para los que estaba sobrecualificado, en ciudades que nunca había considerado y hasta en sectores apenas relacionados con mis competencias.
El subsidio de desempleo cubría apenas el 60% de mi antiguo salario y devoraba lo poco que quedaba de mi fondo de emergencia. Las entrevistas cuarta, quinta y sexta siguieron el mismo patrón, interés inicial y luego silencio total. Empecé a sospechar que Amy estaba saboteando mis candidaturas, quizás contactando a reclutadores o filtrando su versión de los hechos. Tal vez era paranoia, pero después de todo lo vivido, nada me parecía imposible. La séptima entrevista fue distinta. Era para una firma modesta que atendía a clientes de nivel medio, nada glamoroso pero estable. El director, tras revisar mi currículum, respiró hondo y dijo, «Mira, Jaque, tus competencias son evidentes. Pero circulan rumores sobre tu salida anterior. Quiero escuchar tu versión, fuera de registro». Ya estaba cansado de esquivar el tema. Decidí mostrarle mi carpeta de pruebas, capturas de pantalla, correos electrónicos, la cronología de los hechos, declaraciones de testigos. Era mi red de seguridad, la demostración de que no estaba loco. Cuando terminé de exponer todo, él asintió con los ojos muy abiertos. Es una situación intensa, pero ahora entiendo por qué estás tan preparado. Aquí valoramos a quienes documentan todo, me dijo. Para mi alivio, me ofreció el puesto. El sueldo era un 30% menor y el cargo un retroceso a analista senior, pero para mí fue un salvavidas. Acepté sin dudarlo, agradecido hasta lo ridículo. Día tras día me dediqué a reconstruir mi reputación. Me ofrecía para los proyectos tediosos, corregía hojas de cálculo ajenas, llevaba donas los viernes y hasta me convertí en el soporte técnico improvisado porque sabía vaciar la cola de impresión sin reiniciar el servidor. Lo peor era la soledad familiar. Mi madre y mi hermana seguían defendiendo a Amy, acusándome de rencoroso por no detener la demanda. Les expliqué que no estaba en mis manos, que la empresa actuaba por cuenta propia, pero no quisieron entender. Apenas me escribían en fiestas con mensajes escuetos, como si la culpa fuera mía. Mi hermana llegó a escribirme, Amy se equivocó, pero lo está pasando muy mal. Aquello me hirió profundamente. ¿Equivocación? Equivocarse es olvidar echar azúcar al café, no arruinar la carrera de alguien y robar secretos corporativos. Mi madre fue todavía más dura. Estaba convencida de que Amy era la mujer indicada para mí y que yo estaba destruyendo mi oportunidad de ser feliz. Llorando me dijo que Amy solo había querido demostrar su valía y que las cosas se le habían salido de las manos. Esas palabras me dolieron más que cualquier rechazo laboral. Desde entonces decidí dejar de justificarme con ellas. Mi padre, al menos, se mantenía en contacto. Me llamaba seguido para preguntarme cómo iba el nuevo trabajo. Fingía no escuchar el eco de mi apartamento vacío ni los gritos de karaoke del bar de abajo. Yo le respondía con evasivas, genial, tiene mucho carácter, aunque en realidad solo estaba sobreviviendo. Él gruñía en señal de comprensión, sin presionarme demasiado. Siempre aterrizas de pie, hijo, solía decirme. En paralelo, decidí iniciar terapia. Después de 2 sesiones, la psicóloga me recibió con un suspiro y comentó, bienvenido al mundo corporativo, donde las apariencias pesan más que la verdad. Luego quiso analizar mi patrón de relaciones, insinuando que tenía tendencia a elegir parejas manipuladoras. Cuando describí la traición calculada de Amy, me preguntó, ¿qué crees que te llevó a alguien capaz de eso? Era como si yo hubiera escogido a propósito a una persona así en un catálogo. Lo que más me carcomía no era el retroceso profesional, sino empezar a dudar de mi propio criterio. ¿Había señales que ignoré? ¿Estaba tan ansioso por tener una relación que pasé por alto las advertencias? Me repetía una y otra vez aquella frase de Amy, necesito más rápido. Me preguntaba si ahora, al borde de un proceso penal, ella consideraría que todo valió la pena. Mientras tanto, mi vida diaria se había reducido a un dilema trivial,
elegir entre Arial o Times New Roman para los reportes mensuales. Aunque debo reconocer que mi nueva silla con soporte lumbar era un pequeño lujo en medio del caos. Algunas noches, tumbado en la cama mientras el bajo del bar retumbaba en mi apartamento, me encontraba repasando finales alternativos en mi mente. Me atormentaba pensar, ¿y si nunca la hubiera recomendado para entrar a la empresa? ¿Y si hubiera notado que se apropiaba de mis análisis financieros? ¿Y si hubiera sido menos confiado, menos generoso, menos enamorado? Pero la retrospectiva siempre es perfecta cuando uno contempla los escombros. Recordaba incluso momentos previos a la ruptura. Una vez, al llegar temprano a casa después del trabajo, escuché a Amy decirle a nuestro vecino, es patético, cree que quedarse horas extras lo convierte en un hombre. Y, para rematar, agregó con ironía, me alegra no tener que fingir atracción. El vecino se rió, y ella respondió con una frase que todavía me atormenta, créeme, ya lo soy. Ese día no dije nada, simplemente dejé la cena de aniversario servida y salí sin mirar atrás. Jamás imaginé que terminaría compartiendo mi desastre sentimental en Internet, pero ahí estaba, a la 1:30 de la madrugada, escribiendo desde un motel barato, tratando de asimilar lo que había sucedido. 7 años de matrimonio se habían esfumado en cuestión de segundos, y me costaba aceptar que todo lo que había construido podía derrumbarse tan rápido. Durante los últimos meses había sacrificado casi todo por nuestro supuesto sueño compartido. Llegué a tener 2 trabajos, en una fábrica de 6 de la mañana a 3 de la tarde, y en un almacén de 6 de la tarde a medianoche. Apenas dormía 5 horas antes de repetir la rutina. Todo ese esfuerzo con la ilusión de ahorrar para el enganche de una casa, mientras Valentina decía enfocarse en levantar su pequeño negocio. Un negocio que no generaba ganancias, pero que ella insistía estaba a punto de florecer. Yo realmente creía en ella, en nosotros. Y justo el día de nuestro 7º aniversario decidí hacer algo especial. Ese día logré cambiar turnos en ambos trabajos para llegar a casa temprano, alrededor de las 5 de la tarde, en lugar de medianoche. Mi plan era sorprender a Valentina y demostrarle que, a pesar del cansancio y las jornadas interminables, siempre tenía espacio para ella. Pasé por un restaurante local que preparaba unos bistecs de lujo, aunque me costaron $300. Compré también su vino favorito, unos pasteles de lava de chocolate y, por primera vez en mucho tiempo, flores de una floristería de verdad, no del supermercado como solía hacer. Había puesto todo mi empeño en ese plan, convencido de que sería una noche inolvidable. Cuando llegué al complejo de apartamentos, noté que en el espacio de visitantes estaba estacionado el auto de Kyle, nuestro vecino del pasillo. Era un tipo con el que había compartido algunas cervezas y que me había ayudado un par de veces a mover cosas pesadas. No pensé demasiado en eso, siempre fue cordial conmigo. Subí las escaleras cargado con las bolsas y el ramo de flores. Al acercarme a la puerta de nuestro apartamento, noté que estaba entreabierta. Fue suficiente para escuchar la conversación que venía del interior. La voz de Valentina resonaba clara, como si estuviera justo a mi lado. Se reía y decía con tono burlón, Val podría hacerlo mucho mejor. Luego vino la respuesta de Kyle, cargada de soberbia, confía en mí, ya lo soy. Aquellas palabras me atravesaron como cuchillas. Todo se volvió lento, como si el tiempo se alargara. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición tan grande que me dejó inmóvil. Parte de mí quería irrumpir de inmediato, gritar y confrontarlos. Otra parte solo deseaba desplomarse y llorar. Lo único que logré hacer fue entrar en silencio, dejar la cena en la encimera, colocar las flores a un lado y salir sin hacer ruido. Desde la cocina alcancé a ver cómo se acomodaban en el sofá, demasiado juntos. La forma en que Valentina apoyaba su mano sobre el brazo de Kyle y la mirada con la que lo observaba era la misma con la que antes me miraba a mí. El frío que invadió mi pecho fue insoportable.
Sin decir una sola palabra ni hacer ruido al cerrar la puerta, bajé hasta mi auto y conduje sin rumbo fijo durante casi 3 horas. Mientras tanto, mi teléfono vibraba sin parar. Imagino que al ver la cena abandonada y la puerta entreabierta, Valentina se dio cuenta de que yo lo había descubierto. Cuando finalmente revisé el celular, ya tenía 47 llamadas perdidas de ella antes de las 8 de la noche. A la medianoche, cuando decidí encenderlo de nuevo, se habían sumado 26 intentos más y 8 mensajes de voz que aún hoy me cuesta escuchar. Incluso mi hermano Timothy me había escrito, preguntando si seguíamos con el plan de jugar baloncesto el fin de semana. No tenía idea de lo que acababa de pasar. En ese momento todo lo que había trabajado durante 7 años se me vino abajo. Creí haber construido un futuro sólido junto a la mujer que amaba, pero descubrí que para ella yo no era más que una burla. Recordé las advertencias de Timothy, quien siempre me dijo que Valentina era demasiado exigente, pero yo estaba demasiado cegado por el amor y el cansancio para notar las señales. Apenas dormía 4 horas diarias, con 2 trabajos y jornadas agotadoras. No veía lo que ocurría bajo mi propio techo. Sus supuestas reuniones de negocios que se extendían, su nuevo guardarropa, los mensajes constantes en su celular, la manera en que lo escondía al verme, todo estaba frente a mí, pero no quise aceptarlo. Ahora, con apenas 28 años, me encontraba en un motel barato, pagando $34 por noche y contando cada centavo, sin tener idea de qué rumbo tomar. Me preocupaba especialmente el tema financiero. Teníamos cuentas compartidas, ahorros en común y gastos entrelazados. Todo lo que había sacrificado trabajando horas extras y turnos dobles podía perderse de la noche a la mañana por la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. Revisando los estados de cuenta, descubrí un gasto de $300 en una tienda de lencería. En un principio pensé que era un regalo de aniversario para mí, pero después de lo que escuché aquella tarde, no podía evitar sospechar que esa compra estaba destinada a Kyle. La confusión y la rabia se mezclaban en mi mente como un torbellino. Parte de mí quería enfrentarla, y otra parte deseaba borrar su recuerdo para siempre. Al día siguiente debía enfrentar la realidad, separar nuestras cuentas, proteger lo poco que quedaba de mis ahorros y evitar que Valentina vaciara todo con un movimiento. Jamás había faltado a un solo turno en el trabajo, y ahora me veía atrapado en medio de un caos personal y financiero. Incluso mi mejor amigo, Kim, me llamó preocupado, pues Valentina lo había contactado de manera frenética para saber dónde estaba yo. No entendía cómo, después de lo que había hecho, aún tenía la audacia de buscarme. Una frase me perseguía constantemente, aquella seguridad con la que le dijo a Kyle: confía en mí, ya lo soy. Como pudo, en apenas 45 segundos, derrumbar todo lo que creímos construir durante años. Esa mezcla de devastación y determinación me hizo tomar una decisión, demostrarle a ella, y a mí mismo, que no iba a destruirme tan fácilmente. Al día siguiente empezaría a revisar nuestras cuentas bancarias a fondo para dimensionar el desastre. 2 semanas atrás mi vida parecía estable. Ahora todo había dado un giro brutal. Lo que escuché en aquella cena perdida me dejó sin aire, mi esposa hablando con nuestro vecino y admitiendo que llevaba tiempo engañándome. El golpe no fue solo emocional. Esas horas extra que me robaban el sueño habían sido una muestra de mi resiliencia, de lo que estaba dispuesto a sacrificar por nuestro futuro. Y sin embargo, ella lo reducía a un motivo de burla. Decidí actuar con cabeza fría. Lo primero era asesorarme legalmente. Al día siguiente me puse en contacto con un abogado especializado en derecho familiar. Necesitaba entender con claridad cuáles serían los pasos a seguir en un proceso de divorcio y qué implicaciones tendría la infidelidad de Valentina. El abogado fue muy directo: en nuestro estado, la infidelidad podía influir en la pensión alimenticia y en la división de bienes.
Me recomendó recopilar toda la evidencia posible y, además, mantener toda comunicación con ella únicamente por mensajes de texto o correo electrónico, para dejar constancia de cada palabra. Esa misma mañana llamé a ambos trabajos para informar que no me presentaría. Fue la primera vez en años que utilicé ese recurso. Actué con determinación. A las 9, apenas abrió el banco, transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos, unos $14,000, a una cuenta nueva solo a mi nombre, dejando lo necesario para cubrir alquiler y servicios. Cambié contraseñas, congelé tarjetas compartidas y organicé depósitos en cuentas separadas. Para el mediodía ya tenía 64 llamadas perdidas de Valentina. Decidí no responder ninguna. En su lugar, le envié un único mensaje: he escuchado todo. No me contactes de nuevo. Después bloqueé su número. Al día siguiente seguí con el proceso legal. Pagué $400 por una consulta más extensa en la que el abogado me explicó qué tipo de pruebas debía recopilar y cómo presentar un caso sólido ante el juez. La recomendación principal fue documentar cada detalle. Mientras tanto, Valentina entró en pánico. Empezó a llamar a mi hermano, a mis padres y a nuestros amigos en común para dar su versión de la historia. Decía que todo había sido un malentendido, que yo había desaparecido sin motivo. Mi hermano Timothy, con calma, le dijo que yo estaba bien y necesitaba tiempo para procesar las cosas. Mis padres, en cambio, no fueron tan amables. Mi madre le expresó sin rodeos que siempre sospechó que ella no era la persona indicada para mí, y mi padre terminó la llamada abruptamente. Al quinto día, la situación empeoró. Mientras estaba en una pausa del trabajo, la recepcionista me informó que Valentina estaba en el vestíbulo llorando y causando un alboroto. No tuve otra opción que pedirle a seguridad que la retirara. Aunque no fue un momento agradable, en el fondo sentí una extraña sensación de justicia al ver cómo alguien que me había traicionado perdía el control. En medio de todo ese caos, mi amigo Kim se convirtió en un verdadero salvavidas. Me ofreció su pequeño apartamento y durante 16 días dormí en su sofá, que con el tiempo se transformó en mi refugio. No solo me dio techo, sino también compañía y apoyo incondicional. Kim se encargó de guardar capturas de pantalla de los mensajes cada vez más desesperados de Valentina, además de almacenar los audios que ella me dejaba y que yo todavía no me atrevía a escuchar. Por las noches intentaba distraerme jugando con él en su consola a un simple juego de carreras, hasta que el cansancio me vencía y lograba dormir algunas horas. A partir de la segunda semana, dejé de ser pasivo y comencé a informar a nuestros amigos en común sobre lo que realmente había sucedido. No dramatizaba, simplemente decía que estaba tomando distancia porque necesitaba reorganizar mi vida. La noticia se difundió rápido en nuestro pequeño círculo social. En cuestión de días, Valentina dejó de aparecer en reuniones, sus publicaciones en redes sociales dejaron de recibir me gusta y hasta Ruth, su socia en el negocio, empezó a reconsiderar seguir trabajando con ella. Yo nunca pedí a nadie que tomara partido, pero el juicio general fue unánime: engañar a un hombre que se partía el lomo trabajando 2 empleos para sostener sus sueños era algo imperdonable. Al 10º día tomé una decisión de la que no me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Fue parte de mi proceso para soltar la traición. Decidí ir directamente al lugar donde trabajaba Kyle. Aguardé a que no hubiera clientes y me acerqué con calma. Lo miré a los ojos y le dije, sin levantar la voz: lo sé todo. Ya hablé con un abogado y estoy reuniendo pruebas para el divorcio. Su cara se puso pálida al instante. Apenas pudo balbucear unas palabras, insistiendo en que no era lo que yo pensaba, que solo eran amigos. Yo sonreí con ironía y me retiré sin escuchar más. Poco después supe, a través de un amigo de Kim, que Kyle había enviado un mensaje en pánico a Valentina, advirtiéndole de lo ocurrido. Lo más sorprendente fue enterarme, por medio de conocidos, que Kyle empezó a distanciarse de Valentina.
Al parecer, ahora que había riesgo de consecuencias legales, no quería involucrarse más con una mujer casada cuya situación se complicaba cada vez más. Resultaba irónico, alguien que estuvo dispuesto a acostarse con la esposa de su vecino no era capaz de comprometerse en una relación seria con ella. Al día 13 regresé al apartamento aprovechando que Valentina estaba en su clase de yoga. Instalé cámaras discretas en las áreas comunes, sala, cocina y entrada. Nada en el dormitorio ni en el baño, solo lo necesario para registrar quién entraba y salía. No era un acto de acoso, sino una medida preventiva y legal, ya que mi nombre seguía en el contrato de arrendamiento. El estado del lugar era un reflejo de la decadencia, cajas de comida a domicilio esparcidas por todas partes, montones de ropa acumulada, y las flores que le había comprado yacían marchitas en el florero, con pétalos marrones regados sobre la mesa como mariposas muertas. Revisando papeles, descubrí documentos relacionados con su negocio. Allí estaba la prueba de que ocultaba una deuda de $32,000, algo que jamás me había mencionado, mientras yo trabajaba horas extra para sostener su sueño. Fotografié cada evidencia para mi abogado. El día 15 finalmente respondí una de sus llamadas. Su voz sonaba destrozada, entre sollozos y palabras atropelladas. Me rogaba una oportunidad para explicarse, jurando que lo ocurrido con Kyle había sido un error sin importancia. La escuché en silencio durante unos minutos y luego le propuse vernos a cenar al día siguiente. Su respuesta fue tan apresurada que casi sonaba desesperada. Creía que se trataba de una cena de reconciliación, pero yo tenía otros planes. Valentina estaba convencida de que aquella cena sería el inicio de nuestra reconciliación. Lo que ella no sabía era que había invitado a nuestros padres, a los suyos y a un grupo reducido de amigos cercanos. Había preparado una presentación con capturas de pantalla, extractos financieros y fragmentos de grabaciones de las cámaras. Ella pensaba que nos encontraríamos en un restaurante, pero en realidad el escenario sería una sala llena de testigos dispuestos a ver la verdad. Mi hermano Timothy opinaba que mi plan era demasiado duro, mientras que Kim consideraba que aún era poco en comparación con lo que ella me había hecho. Para mí era simplemente justicia poética, una humillación pública equivalente a la que ella había permitido a mis espaldas. Recordaba una frase de mi abuelo: el peor dolor no es tener el corazón roto, sino descubrir que nunca conociste a quien te lo rompió. Yo había creído conocer a mi esposa, pero los últimos días me demostraron lo contrario. Llegó el día señalado. Faltaban 15 minutos para la hora acordada cuando recibí un mensaje de Valentina: ya voy. No podía esperar más. Mientras ultimaba detalles, escuché la cerradura girar. Ella llegó antes de lo previsto, vestida con el elegante vestido azul que le regalé en su cumpleaños, sosteniendo una botella de vino y con lágrimas en los ojos. Durante unos segundos vacilé. 7 años de recuerdos vinieron a mi mente y por un instante sentí flaquear. Pero entonces me soltó su típica excusa, diciendo que había traído el vino porque en mi casa jamás encontraría nada decente. En ese momento, mi determinación volvió con más fuerza. Los siguientes 20 minutos fueron tensos. Valentina lloró, pidió disculpas, afirmó que lo de Kyle no significaba nada y que se sentía descuidada. Yo me limité a observarla en silencio, sin permitir que me tocara. A las 6:17 sonó el timbre. Al abrir la puerta, ella quedó helada al ver a sus padres. Poco después llegaron los míos, y uno tras otro fueron entrando nuestros invitados. En pocos minutos había 9 personas reunidas en la sala. La atmósfera era solemne, casi como en un funeral. Ese día, de hecho, lo fue, el funeral de mi matrimonio. La tensión era palpable. Valentina se quedó paralizada en medio de la sala, incapaz de reaccionar al ver a todos reunidos. Su padre fue el primero en romper el silencio, preguntándole con voz grave qué estaba ocurriendo.
Yo avancé hacia la mesa donde tenía preparado todo el material y conecté mi portátil al televisor. Una a una, las imágenes comenzaron a proyectarse, capturas de los mensajes con Kyle, registros de llamadas, los gastos injustificados en lencería y, finalmente, los extractos de sus deudas ocultas. Valentina intentó hablar, pero su madre la interrumpió, horrorizada al ver las pruebas. Mis propios padres no decían nada, solo me miraban con tristeza y al mismo tiempo con orgullo por tener el valor de exponer la verdad. Cuando aparecieron los fragmentos de video de las cámaras de seguridad mostrando a Kyle entrando en el apartamento mientras yo estaba en turno, Valentina rompió en llanto. Cayó de rodillas, suplicando perdón, diciendo que todo había sido un error pasajero y que aún me amaba. No respondí. Me limité a decir, con la voz más firme que encontré en mi interior, este matrimonio terminó el día que decidiste traicionar nuestra confianza. Hoy, lo único que busco es cerrar este capítulo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie en la sala dudaba ya de lo que había pasado. Sus amigos, los mismos que ella había intentado convencer con excusas, bajaban la mirada avergonzados. Mis amigos me miraban con respeto, sabiendo que ese era un acto de dignidad. La cena, que ella pensaba que sería el inicio de una reconciliación, se convirtió en el escenario de su desenmascaramiento. Ese día no celebramos nada, pero sentí que recuperaba el control de mi vida. Tras la exposición, el ambiente quedó cargado de un silencio incómodo. Valentina seguía llorando, aferrada a la botella de vino que había traído, como si esa fuera su última defensa. Sus padres intentaban levantarla del suelo, mientras ella repetía entre sollozos que aún me amaba y que todo podía arreglarse. Mi padre fue quien rompió el silencio con una frase contundente: el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Nadie respondió, todos sabían que tenía razón. Yo me limité a guardar los documentos y desconectar el portátil. Miré a Valentina una última vez y le dije, ya no hay marcha atrás. Mañana presentaré la demanda de divorcio. Sus lágrimas se intensificaron, pero mi decisión estaba tomada. Después de eso, cada invitado comenzó a retirarse en silencio. Mis amigos me abrazaron con fuerza, mis padres me acompañaron hasta la puerta, y los padres de Valentina salieron cabizbajos, incapaces de justificar lo que habían presenciado. Ella quedó sola, hundida en el sofá, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Esa noche no regresé al apartamento. Me fui directamente a casa de Kim, donde me recibió con una cerveza fría y un abrazo sincero. Nos sentamos en el balcón a contemplar la ciudad, y por primera vez en semanas sentí un alivio profundo. Había puesto un punto final. Al día siguiente, a primera hora, estuve en el despacho de mi abogado para iniciar el proceso formal de divorcio. Firmé los documentos con una mezcla de tristeza y liberación. Aunque el futuro era incierto, tenía claro que no permitiría que nadie volviera a pisotear mi esfuerzo ni mi confianza. Ese fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Presentar la demanda de divorcio fue como quitarme un peso enorme de encima. El abogado me felicitó por la forma organizada en que había reunido las pruebas. Me aseguró que, con toda la evidencia de infidelidad y las irregularidades financieras, el proceso jugaría a mi favor. Durante las siguientes semanas, Valentina trató de contactarme por todos los medios posibles. Cambiaba de número, creaba cuentas falsas en redes sociales, incluso me enviaba cartas escritas a mano que dejaba en la portería del edificio de Kim. Todas decían lo mismo, que estaba arrepentida, que había perdido el rumbo, que sin mí no encontraba sentido a nada. Pero yo ya no era el mismo hombre ingenuo que trabajaba horas extras sin descanso para sostener sus caprichos. Ahora veía las cosas con claridad. Su traición no solo había sido física, también fue emocional y económica. Había ocultado deudas, había jugado con mi confianza y, en el fondo, había despreciado todo lo que yo hacía por ella. En medio de todo eso, recibí una llamada inesperada de Ruth,
su socia. Me confesó que Valentina había comenzado a faltar al negocio, que se presentaba solo para llorar o quedarse sentada mirando el celular. Los clientes habían disminuido y ella no podía sostener sola el emprendimiento. Al final, decidió romper la sociedad. Era el derrumbe total del mundo de Valentina, y aunque parte de mí sentía pena, otra parte lo veía como la consecuencia inevitable de sus actos. Yo no tuve que hacer nada más, la vida misma se encargó de mostrarle el precio de sus decisiones. Mientras tanto, yo me enfocaba en reconstruir mi rutina. Pasaba más tiempo con mi familia, retomé pasatiempos olvidados como la lectura y volví a entrenar en el gimnasio. Cada día me sentía más fuerte, más dueño de mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver un futuro sin cadenas. Han pasado ya varios meses desde aquel día en que expuse la verdad frente a todos. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que viví fue una de las lecciones más duras pero también más valiosas de mi vida. Valentina intentó reconstruir puentes que ella misma quemó, pero yo ya había cerrado esa puerta. No se trataba de orgullo ni de venganza, sino de dignidad. Comprendí que el amor verdadero nunca se mendiga, y mucho menos se traiciona. El divorcio se resolvió a mi favor. Logré quedarme con la mayor parte de lo que juntos habíamos construido y, lo más importante, recuperé mi paz. Ella, en cambio, tuvo que enfrentar sus deudas y el rechazo de quienes antes la aplaudían. No me alegró verla caer, pero tampoco podía salvarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Hoy vivo con serenidad. Sigo trabajando duro, pero esta vez para mis propios sueños, no para sostener las ambiciones de alguien más. Me rodeé de personas que realmente me valoran, como Kim, mi hermano Timothy y mis padres, quienes siempre me apoyaron incluso en mis peores momentos. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me invade una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que se rompió, pero gratitud porque esa traición me liberó de una vida construida sobre mentiras. Si hay algo que puedo dejar como reflexión es esto: nunca ignores tu intuición, nunca subestimes tu valor y recuerda que la lealtad no se pide, se demuestra cada día. Ese capítulo de mi vida terminó como un funeral, pero también como un renacer. Y ahora, más que nunca, estoy listo para escribir mi propia historia, sin máscaras, sin engaños, y con la certeza de que merezco un amor verdadero. Recuerda que si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal.